Seguimos aquí trayendo la mañanera de ANO desde Palacio Nacional. Bienvenidos a este canal de YouTube de la Cruz. No se les olvida, no se y acá abajo la campanita. Púchenle, píquenle. Vámonos con todo. Buenos días, presidente. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Primero, hace unos días tuvo palabras muy generosas de solidaridad para su servidor y para el equipo de Sin Censura y amigos y amigas que hemos recibido amenazas de muerte. Gracias, presidente. Se lo tenía que decir cara a cara, frente a frente. Ayer usted hizo mención que el proceso electoral del domingo, la jornada se desarrolló en básicamente Santa Paz. Me imagino que se refiere a una visión generalizada, porque hay casos de los que usted seguramente ya tiene conocimiento, pero que me gustaría escuchar su opinión. Hay, por ejemplo, en Aguascalientes, sobre todo en Aguascalientes, en Tamaulipas y en Durango, casos de hostigamiento, incluso de agresiones, y quiero escuchar su opinión si eso puede dar pauta, pie a impugnaciones de las elecciones, o usted qué considera. Quiero hacer mención que, por ejemplo, en Aguascalientes, Camila Martínez, consejera editorial de Regeneración, fue levantada por policías y la amenazaron de sembrarle droga y meterla a la cárcel por varios años si seguía con su activismo por Pro 4T. Compañeros humildes youtuberos como Carlos Vargas Sánchez de Policleto News y Gilberto Telles Hernández de Radio Búfalo fueron levantados y golpeados al estilo del crimen organizado. Sin afán de polemizar y contrastando su visión de que no hubo violencia el domingo, ¿qué piensa de estos casos? También hay agresiones a brigadistas que promovían la supervisión de las elecciones tanto en Durango como en Aguascalientes, sobre todo en esos casos. Y si puedo también pedirle una reflexión de usted sobre el voto electrónico que se puso en proceso, en práctica el pasado domingo, presidente. Bueno, sí hubieron estos actos arbitrarios, desde luego. No fue la regla, fue la excepción, pero siguen habiendo estos atropellos, ¿no? Por los intereses que existen a nivel regional y por la falta de costumbre democrática. No olvidemos que estamos dando los primeros pasos. Lo que predominaba en México, lamentablemente, era el fraude. No había democracia. Ayer se nos quedó pendiente dar el dato de que hace poco, y eso para los jóvenes, de cómo durante mucho tiempo ganaban los candidatos del régimen con amplias ventajas, 80%, y durante el gobierno o durante la campaña del que fue presidente José López Portillo, el finado José López Portillo, en el 82, en el 76 fue la campaña, obtuvo el 93% de los votos, porque no hubo otro candidato, o sí hubo un candidato no autorizado, no registrado, un candidato independiente, Valentín Campa, que fue una hazaña, porque él fue candidato del Partido Comunista y obtuvo casi 1 millón o 1 millón de votos. La gente que apuntó su nombre. Pero
Esto era México. Y, como dice la canción, es más fuerte, a veces, eso lo agrego yo, la costumbre que el amor. Entonces es un proceso de transición, décadas, siglos sin democracia, pues lleva tiempo. Entonces, cuando se llevan a cabo estas elecciones, aun cuando se hacen todas las recomendaciones, pues hay autoridades que se meten y no quieren perder. Por eso también la estrategia del miedo, de buscar que la gente no participe, que se abstenga, porque como todavía siguen comprando votos de distintas formas, si la gente participa, no les alcanza con los votos comprados y pierden. Por eso yo celebro que la gente en algunos lugares en donde había mucha tensión salieron a votar como verdaderos ciudadanos, con todo lo que implicaba ese ambiente de temor, de miedo infundido, acciones que llevaron a cabo de detenciones el mismo día de la elección. En algunos lugares órdenes de aprehensión 2, 3 días antes o el mismo día. Pero una o 2 o 3 golondrinas no hacen verano. El pueblo es mucha pieza. ¿Y da para impugnar, presidente, en el caso de Aguascalientes y Durango? Quedan ¿Qué mensaje en libertad, de usted? quedan en libertad, todos los ciudadanos tienen ese derecho de presentar sus quejas y esperar a que la autoridad competente resuelva, y ojalá y resuelvan bien. La autoridad como el INE, que seguramente usted no confía Ese es en ellos. otro asunto, digo, ya si van a actuar bien, pues es otra cosa, pero que todo el mundo quede en libertad. Yo siento que a pesar de las tensiones, no se tuvo pérdidas de vidas humanas, sí hubieron estos llamados levantones, estas arbitrariedades a las que hice mención, órdenes de aprehensión, detenciones, pero no pasó a mayores. Afortunadamente ya todos los que habían sido detenidos, el informe de hoy es que ya están en libertad. Periodistas que fueron detenidos, desaparecidos, los liberaron. Golpeados pero vivos. Sí, sí, y maltratados, insultados, pero no pasó a más. Y se va avanzando, y se demostró el domingo que el pueblo que quiere ser libre lo será.
Presidente, mencionaba el caso de López Portillo. Ayer, por cierto, le dedicaron el necio en Palacio, en el Auditorio Nacional, Silvio Rodríguez. Y creo que usted es la representación del el insistente, el necio, en la transformación. Usted ayer hablaba de cómo su lucha ha sido por la transformación. Usted renunció al PRI, a ese PRI que tuvo a López Portillo recibiendo el 93% de los votos. El PRI no se transformó, presidente. Y si me permite pedirle una reflexión sobre el que fuera el gran partido de México, que hoy está al punto, si no de la desaparición, de la irrelevancia, con solo 3 gobernadores y en peligro de perder 2 el próximo año. En sus más optimistas sueños se imaginó estar, que en vida le iba a tocar esto, porque tenemos a un presidente nacional del PRI que dice que ganaron perdiendo, a pesar de que les metieron 4 jonrones y ellos nada más metieron 2 carreras en términos beisbolísticos, se jactan de que no perdieron por blanqueada. Usted puede hacer una reflexión de ese partido sobre todo, porque creo que es muy relevante por lo que mencionaba ayer, de que no han escuchado al pueblo. Y creo que el PRI, el gran partido de México en algún momento, el de López Portillo, al que usted renunció, es el claro ejemplo de eso. Bueno, no hay que perder de vista que el PRI surge de un movimiento revolucionario. Se creó en 1929 como partido PNR, Partido Nacional Revolucionario. Lo crearon en la época del general Calles y fue agrupar a todas las fuerzas revolucionarias, partidos regionales que existían y crear un partido fuerte. Luego se transforma en 1938 el Partido de la Revolución Mexicana y ahí surge la CNC, la Confederación Nacional Campesina, y surge la CTM, la Confederación de Trabajadores de México. Y es el gobierno del general Cárdenas. Y ese partido impulsa a través de la CNC el reparto agrario y a través de la CTM impulsa el apoyo a los trabajadores. Y en su conjunto ese partido y el pueblo respaldan al general en la política de recuperación de los bienes que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros, en especial el petróleo. Luego son procesos. Ese partido va perdiendo su esencia revolucionaria. Hay un texto que recomiendo mucho de don Daniel Cosío Villegas, que se llama La crisis de México, que lo publicó como en 1944, si no me equivoco. Es un ensayo en donde ya empieza a mostrar los signos de descomposición en el PRI. Don Daniel. Y él empieza a hablar de la necesidad de una transformación. Él decía, si no se hace al interior, vendrá de fuera y va a ser lastimoso
Al paso del tiempo, esa transformación llegó de fuera, una transformación en favor de las minorías. Bueno, era tan importante el PRI, que en ese entonces se llamaba Partido de la Revolución Mexicana, que al año siguiente, en 1939, para enfrentarse a la política popular y patriótica de General Cárdenas, surgió el PAN, en 1939, opositor al PRI. El PAN, defensor de las empresas extranjeras petroleras que habían sido expropiados, despojadas de los bienes que le pertenecían a la nación y que ilegalmente Porfirio Díaz les había entregado. Entonces, por eso surge el PAN en el 39, para oponerse a la política popular y patriótica de General Cárdenas. Un gran dirigente del PAN, Manuel Gómez Morín, originario de un pueblo de Chihuahua, Batopilas, que conozco muy bien, de los primeros pueblos que está en la sierra, un pueblo minero que tuvo energía eléctrica en este país, porque ahí llegó como minero un funcionario o un personaje que había sido jefe del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Pero esa es una historia de otro tipo. Entonces, don Manuel Gómez Morín funda el PAN en el 39, apoyado con algunos grupos económicos, pero un hombre que tenía pues una convicción de derecha, conservador, pero auténtico. Don Daniel en ese ensayo lo compara con Lombardo y dice que Lombardo era más inteligente que don Manuel. Pero yo sostengo que independientemente del nivel intelectual, era un hombre íntegro en su persona, con un pensamiento conservador. Bueno, pasa el tiempo y el Partido de la Revolución Mexicana se convierte en PRI durante el gobierno del presidente Miguel Alemán, en el 46, tanto. Y ahí empieza ya un cambio completo. Ahí es el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, no se abandona la política de apoyo al campo, a los obreros, al pueblo, y se corrigen cosas, porque después de Miguel Alemán viene un buen presidente, don Adolfo Ruiz Cortines, que era una gente honesta, y luego viene un presidente que solo tiene una mancha lamentable, o dos, pero una, que fue el asesinato de Jaramillo y el encarcelamiento de algunos dirigentes, de maestros y del movimiento opositor político, pero tiene cosas muy buenas. Adolfo López Mateos decía que había que ser de izquierda
dentro de la Constitución. Y ahora que está hablando